Estamos en el centro número 7. En el centro número 7 vamos a estudiar un solo tema que son las relaciones tróficas. Para bachillerato por madurez se van a evaluar 6 puntos y para la prueba de edad número 2 se van a evaluar 16 puntos. En el temario oficial nos ubicamos en los objetivos 23, 24 y 25. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son relaciones tróficas. Básicamente las relaciones tróficas son relaciones de alimento, ¿verdad? Cómo se alimentan los organismos y mediante qué procesos y mecanismos ocurre esto. Luego vamos a hablar un poquito de cómo se transfiere la energía a lo largo de los diferentes niveles tróficos y vamos a hablar de las formas en que se representan, formas gráficas. Debemos aprender a reconocer cadenas, a reconocer pirámides, a reconocer redes o tramas alimenticias. Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que son las leyes que influyen dentro de los ecosistemas y cómo ha influido el ser humano para básicamente dañar, para producir alteraciones dentro de los ecosistemas. Más o menos esa es la temática que vamos a estudiar en este centro número 7. Y aquí tenemos de forma muy general los conceptos más importantes. Vamos a diferenciar factores bióticos, abióticos. Vamos a reconocer los diferentes tipos de organismos, ya sean autótrofos o productores, heterótrofos. Luego vamos a repasar algunos conceptos que no vienen por ahí dentro de la temática. Vamos a reconocer gráficamente cómo se representan las cadenas, las pirámides. Vamos a hablar un poquito de las leyes de la termodinámica, la ley de Lavoisier, la ley del diezmo ecológico y finalmente cerramos con implicación de las acciones humanas. Por aquí les van a poner textos, lecturas, pero es muy importante que ustedes dominen algunos conceptos como la biomagnificación, la bioacumulación y la eutrofización. Por ahí más adelante nos vamos a volver a encontrar algunos conceptos de estos, pero es importante de una vez aprenderlos, anotarlos para repasarlos ahí cuando llega la hora de hacer la práctica. Y de la misma forma vamos a ir desglosando cada uno de los conceptos importantes para prepararnos para el examen. Dentro de los conceptos generales que ya dominamos están los componentes bióticos. Debemos recordar que los componentes bióticos son los elementos que tienen vida, como las bacterias, como las plantas, como los animales. Y también tenemos componentes abióticos, que son los elementos que nunca han tenido vida, como el aire, las rocas, el agua, la luz, la temperatura. Ellos se unen en lo que le vamos a llamar ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es donde interaccionan los factores bióticos y los factores abióticos. A los factores abióticos también los vamos a conocer como biotopo. Cuando a mí en un texto me hablen de biotopo, me están hablando de los factores abióticos. Puede ser la cantidad de energía solar que ingresa, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras. Todo lo que son factores abióticos va a ser parte del biotopo. Y a los factores bióticos, ¿verdad? Los que tienen vida, le vamos a llamar biocenosis. Ya este concepto por ahí ya lo habíamos visto. También le decíamos comunidad. ¿Recuerdan la comunidad? Bueno, comunidad y biocenosis es lo mismo. Son los seres vivos del ecosistema, de todas las especies. Recuerden que tienen que haber diferentes especies, porque si solo me dan una especie, entonces me están hablando de una población. Pero la biocenosis incluye todas las especies, incluye las bacterias, incluye los árboles, las plantas, todo lo que tiene vida está incluido dentro de la biocenosis. Y también le llamamos factores bióticos. Finalmente vamos a definir lo que son relaciones tróficas. Nos dice que son las relaciones basadas en la transferencia de materia y energía de unos organismos a otros mediante la alimentación.
Eso es lo que quiere decir relaciones tróficas. Y en eso vamos a centrar nuestro estudio el día de hoy, que es cómo se transfiere la energía de unos seres vivos a otros, de unos niveles a otros, a través de la alimentación. A los factores bióticos, los que tienen vida, los vamos a dividir en dos grupos. En primer lugar, organismos autótrofos o productores. Y en segundo lugar van a estar los organismos heterótrofos o consumidores. ¿Cuáles son organismos productores o autótrofos? Dice que se van a dividir en dos. En primer lugar vamos a tener fotosintetizadores, que básicamente van a ser las plantas, aunque también hay bacterias fotosintéticas. Y en segundo lugar van a estar los organismos quimiosintetizadores, que ahorita los vamos a ver, y es muy importante que lo tengan ahí anotado para que lo repasen. Los organismos fotosintéticos van a ser las plantas. ¿Qué es lo que hacen las plantas? Ellas toman dióxido de carbono de la atmósfera, toman agua a través de las raíces y a partir de la energía solar pueden producir su estructura y pueden producir frutos, ¿verdad? Hojas, frutos, flores, que le van a dar alimento a lo que sigue, ¿verdad? Todos los demás organismos. La base de las cadenas alimenticias son las plantas. Entonces, básicamente toman la energía solar y la convierten en alimento. Y luego tenemos los organismos quimiosintetizadores o quimiosintéticos. También son bacterias. Ahora, recordemos que hay bacterias fotosintéticas y también hay bacterias quimiosintéticas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellas no utilizan la energía del sol, sino que utilizan minerales o elementos químicos como el azufre, como el hierro y compuestos como el amoníaco, y a partir de ahí producen azúcares para su existencia, ¿verdad? Para sobrevivir. Autótrofo quiere decir que produce su propio alimento. Esa es la definición. Y eso es lo que hacen estos dos tipos de organismos, tanto los fotosintetizadores como los quimiosintetizadores. Es importante que recuerden a los organismos quimiosintéticos y la forma de producir azúcares, ¿verdad? Que es a partir de elementos químicos, porque a veces por ahí viene alguna preguntilla sobre ellos. Y luego tenemos los organismos heterótrofos, donde nos vamos a ampliar bastante para aprender sobre ellos. En primer lugar, vamos a tener consumidores primarios. ¿Quiénes son consumidores primarios? Son los que comen directamente de las plantas. También les podemos llamar herbívoros. Y la particularidad de ellos es que se alimentan directamente de los organismos fotosintéticos. Entonces, el organismo fotosintético es productor. El que come directamente del productor le vamos a llamar consumidor primario. Luego tenemos el consumidor secundario, que básicamente es carnívoro y se alimenta del consumidor primario. Y tenemos consumidores terciarios, que se alimentan de los consumidores secundarios. Aquí están los grandes depredadores y que también son carnívoros. Y por ahí, dependiendo del libro donde estén leyendo o de la cadena que les representen, van a haber consumidores cuaternarios. Generalmente hay primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los cuaternarios básicamente se alimentan de los terciarios. Pero esto no es exclusivo, ¿verdad? No es que solamente comen de aquí, sino que a veces comen de todos los niveles. En ese caso se llaman omnívoros, los que comen tanto vegetales como productos animales, se llaman omnívoros. El ser humano de forma general es omnívoro, excepto que se haya convertido en vegano o en vegetariano, que ya no consuma nada de carne, pero en su desarrollo general el ser humano es omnívoro, ¿verdad? Come tanto carne como vegetales. Y más o menos en esto es lo que se va a centrar el estudio, ¿verdad? Productores y consumidores. Vamos a ver cómo se ordenan y las diferentes formas en que se representa todo este mecanismo.
De las representaciones más básicas de lo que ocurre en el ecosistema es la cadena o la trama alimenticia. Hombre, le vamos a llamar cadena. Ya luego vamos a hablar un poquito de la red, que la red es más relacionada con la trama. En la cadena alimenticia vamos a tener una sola línea. Sí, entonces, como vimos ahorita, vamos a tener el productor, que el productor toma la energía directamente del sol. De toda la energía que el sol pone sobre una planta, por decirlo así, la planta solamente puede capturar un 1%, entre un 1 y un 2%. Generalmente vamos a hablar de un 1%, entonces el sol le da un 1% y a partir de eso las plantas desarrollan todo el resto de la vida, ¿verdad? Toda la vida depende directamente de las plantas. Si las plantas desaparecen, desaparece todo. Una vez que el productor toma la energía del sol, el consumidor primario toma la energía del productor. A este le vamos a llamar herbívoro. Luego, el consumidor secundario toma la energía del consumidor primario. Le vamos a llamar carnívoro. Y el consumidor terciario, que también es carnívoro, toma la energía del consumidor secundario. Aquí dice depredador, pero este también es depredador. Y este también es depredador, solo que depreda las plantas, al igual que el ganado. Ellos depredan las plantas. Básicamente estos tres son depredadores. Pero por ahí en la figurilla dice depredador, no hay que tomarlo así tan a pecho, ¿verdad? Básicamente a partir del segundo nivel son carnívoros, herbívoros son solamente los consumidores primarios. Pero aquí lo que nos interesa es reconocer cada uno de los organismos dentro de la cadena. ¿Cuál es productor? ¿Cuál es consumidor primario? ¿Cuál es consumidor secundario? ¿Y cuál es consumidor terciario o cuaternario? Dependiendo de lo que nos pongan por ahí. Luego, otra forma de representar los mecanismos tróficos o los mecanismos alimenticios son las redes alimenticias. Las redes son más complejas, no son lineales. Esta es una sola línea. Puede venir así, puede venir como un semicírculo, pero es una sola línea. Es muy claro lo que ocurre. Sin embargo, en la red alimenticia o red alimentaria o red trófica también, ¿verdad? Puede ser alimentaria, puede ser alimenticia o puede ser trófica. Anótenlo por ahí. Siempre que les hablen de red, lo que les están hablando es de esto. Aquí no es muy clara la relación, porque un organismo se relaciona con muchos. Por ejemplo, el ratón se relaciona con las plantas, se relaciona con este otro tipo de plantas, se alimenta de caracoles, entonces se relaciona con los caracoles, se relaciona con los saltamontes y luego se relaciona con aves que lo depredan a él, aves que se lo comen a él. Y el zorro lo mismo, ¿verdad? El zorro se relaciona con diferentes, y el cuervo lo mismo, y el caracol lo mismo, se relaciona con diferentes actores de la red alimentaria, y el saltamontes lo mismo, y el conejo lo mismo. Sí, aquí lo que tenemos que hacer es diferenciar cuando me hablan de una cadena, que la cadena es completamente lineal, y cuando me están representando una red o una trama alimentaria, ¿verdad? Y otra forma de representar es en pirámides. Las pirámides lo que hacen es poner lo mismo pero en niveles. El primer nivel me habla de los productores. El segundo nivel los consumidores primarios. El tercer nivel consumidores secundarios. El nivel que sigue consumidores finales, dice, o serían terciarios. Si tuviera otro nivel serían los consumidores cuaternarios. Hay libros o hay representaciones donde me hablan de los organismos descomponedores. A veces los representan debajo de la pirámide y a veces los ponen como el nivel superior. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estos organismos, veámoslo en la cadena, más fácil, estos organismos van transfiriendo energía. El sol le da al organismo productor, el productor le da al consumidor primario, el primario le da al secundario, el secundario le da la energía al consumidor terciario, y cuando el consumidor terciario muere, los organismos descomponedores lo convierten en elementos químicos que van a transformarse en abono para las plantas. Y entonces las plantas van a tomar ese abono para volver a producir alimento para el consumidor primario, secundario, terciario
y este muere y vuelve a abonar las plantas para las siguientes generaciones, etc. Y es por eso es que ellos ubican a los organismos descomponedores o como base de la pirámide o como el último nivel de la pirámide, porque de cierta forma los organismos descomponedores son los que completan esto para que sea un ciclo. Y básicamente, bueno, esas son las formas de representar todos los mecanismos que ocurren dentro de los ecosistemas: cadenas, redes y pirámides. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de pirámides y tenemos que aprender a diferenciarlas. Y ahora vamos a ver otros conceptos: organismos saprófagos, carroñeros, detritívoros y coprófagos. Ellos básicamente son los descomponedores que nos habla aquí abajo. Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser moscas, pueden ser escarabajos, pueden ser lombrices. Ellos toman la materia orgánica que cae y la descomponen para producir nutrientes para el suelo y que los organismos productores puedan tomarlo de ahí. Entonces, si nos hablan de todo esto y nos hablan de descomponedores, no se están hablando de lo mismo, de forma muy general, ¿verdad? Esto se puede desglosar y hay libros que hablan sobre esto exclusivamente, pero por ahora lo que nos va a interesar es que estos organismos son los que completan el ciclo, ¿verdad? Ellos descomponen, toman por ejemplo un árbol y lo convierten en carbono, en hidrógeno y en oxígeno, y lo convierten en otros elementos químicos que tenga, que va a servir para abono de las plantas. Y otro concepto que no tiene relación con todo esto son los organismos omnívoros, que ya hablamos de ello, que son organismos que se alimentan tanto de plantas como de carne, ¿verdad? Se alimentan tanto de plantas como de animales. Ese es el concepto de omnívoro. Y ahora vamos a analizar un poquito lo que son las representaciones gráficas. Ya habíamos visto por encimita la representación de la cadena, de la red, de la pirámide. Ahora vamos a analizarlas un poquito más. La cadena alimenticia es muy simple. Inicia con un productor. La oruga sería el consumidor primario. El camaleón sería el consumidor secundario. La serpiente sería el consumidor terciario. Y el jaguar sería un consumidor cuaternario. El jaguar come serpientes. El jaguar come alrededor de 85 especies diferentes. Él se alimenta más o menos de 85 especies diferentes. Entonces, él se podría llamar un superdepredador. Ven, entonces ese es el orden. A ustedes les van a poner un ejercicio y les dicen, bueno, ¿qué nivel ocupa la oruga? Esas son las preguntas del MEP. ¿Qué nivel ocupa la oruga? Bueno, la oruga ocupa el nivel de consumidor primario. ¿O qué nivel ocupa la hoja? Que suponemos que la hoja está pegada de una planta. Bueno, ¿cuál nivel ocupa la planta? Bueno, la planta ocupa el nivel de productor. ¿Cuál nivel ocupa la serpiente? La serpiente es un consumidor terciario. ¿Cuál nivel ocupa el jaguar? El jaguar es un consumidor cuaternario. Lo que ustedes deben saber es quién es productor y cuál nivel ocupa cada uno de estos organismos. Ellos les van a dar la cadena o les van a dar un párrafo donde les van explicando. No es que ustedes tienen que recordar que la oruga es primario, que el camaleón es secundario, sino que ellos les van a dar una cadena o les van a poner un párrafo donde les explican todo lo que está pasando y a partir de ahí ustedes analizan. Pero en el caso de las cadenas eso es lo que hay que recordar. Así como tenemos cadenas alimentarias o cadenas alimenticias terrestres, tenemos cadenas marinas. Vamos a tener productores. En este caso, los productores van a ser las algas y el fitoplancton. Es muy importante no confundir fitoplancton con zooplancton. El fitoplancton son plantas. Fito significa plantas. Fito viene de planta.
lo que es vegetal. Y plancton significa vagabundo, errante, es como una masa errante que se mueve sobre el océano. Eso es lo que significa plancton. A veces uno lee plancton y lo trata de relacionar con plantas, pero no tiene ninguna relación. El fitoplancton es de origen vegetal y el zooplancton, que está en el segundo nivel, son animalitos pequeñitos. Ahora, ok, finalicemos con el primer nivel. Los productores de las cadenas marinas van a ser algas y fitoplancton, ¿verdad? O, plantas muy chiquititas. Luego, en el segundo nivel van a venir los consumidores primarios, que van a estar formados por el zooplancton, que son animales muy pequeñitos, y por el krill. El krill es muy parecido al camarón, ese es el krill, ¿verdad? Si ven aquí en la mano de esta persona caben un montón de krill. El krill es fundamental en las cadenas alimenticias marinas, porque lo que sigue depende directamente de ello. Entonces el krill se alimenta de las plantas y lo que sigue se alimenta del krill. Ahora, el krill está comenzando a desaparecer y eso va a ser un gran problema. ¿Por qué está desapareciendo? Por el cambio climático. Él necesita ciertas temperaturas para poder subsistir. Sin embargo, según estudios, está desapareciendo. Y él se relaciona con lo que es la absorción del carbono. El krill absorbe carbono del agua. Ya un poquito más adelante, en el centro número 9, vamos a hablar de lo que se llama la acidificación de los océanos. Que los océanos se convierten en más ácidos, ¿verdad? Se van haciendo ácidos por el exceso de carbono. Y el krill absorbe carbono del agua, pero como están desapareciendo, va a ocasionar mayor acidificación de los océanos y también la probable desaparición de muchas especies que se alimentan directamente de él. Pero eso ya es parte de la problemática del centro número 9, donde vamos a hablar un poquito de todo el daño que le ha ocasionado el ser humano al planeta. Ok, entonces tenemos el segundo nivel, consumidores primarios, zooplancton y krill, ¿verdad? Importante no confundir zooplancton. Zoo, recuerdan zoológico. Zoo viene de animal. De ahí viene la palabra zoológico. Entonces, cuando ustedes vean zooplancton, recuerden zoológico y tiene que ver con animales. No confundirlo con el fitoplancton, que tiene que ver con plantas. Luego, en el tercer eslabón, los consumidores secundarios, que van a ser peces y crustáceos de menor tamaño. En el cuarto eslabón van a aparecer los consumidores terciarios, como peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Las aves van a introducirse aquí ya dentro de las cadenas alimenticias marinas, porque hay aves que entran y pescan, como el pelícano. El pelícano pesca para comer. Luego tenemos en el quinto eslabón los grandes depredadores acuáticos, como los tiburones, que van a ser consumidores cuaternarios. Y aquí ven, en el último eslabón ponen a los descomponedores, de lo que estábamos hablando hace un ratito. Descomponedores, bacterias y otros microorganismos, porque ellos, por ejemplo, toman al tiburón cuando muere y devuelven todos los nutrientes al agua, para que algunos organismos se aprovechen de eso. Pero básicamente, si nos presentan una cadena alimenticia marina, reconocer cuál organismo se encuentra en cuál nivel. Otra representación clásica, la red trófica o alimenticia, que ya la habíamos visto hace un ratito. Y aquí, ustedes lo que tienen que hacer es reconocer. Si les ponen la figura o les hablan de toda esta trama, reconocer qué tipo de representación es, ¿verdad? Que es la red trófica o alimenticia, donde un organismo se va a relacionar con varios. No es lineal como la cadena, ¿verdad? Que la cadena, el consumidor primario se relaciona con el productor y el consumidor secundario se come el primario y el terciario al secundario, etcétera. Sino que aquí un solo organismo se va a relacionar con muchos organismos. Ese es el asunto con la red trófica o alimenticia, simplemente diferenciarla de la cadena. Y a nivel acuático o marino lo mismo, ¿verdad? La red trófica
Es lo mismo, simplemente que con los organismos correspondientes para ese ecosistema. Con respecto a las pirámides, por ahí habíamos anotado que hay diferentes tipos de pirámide. Esta primera ya la habíamos repasado, que se llama pirámide trófica o alimenticia. Y aquí nos van a ubicar los organismos por niveles. El primer nivel siempre va a estar ocupado por los productores, que en los ecosistemas los productores siempre van a ser las plantas. El segundo nivel va a estar ocupado por los consumidores primarios, que les vamos a llamar herbívoros. En el tercer nivel van a estar los consumidores secundarios, que pueden ser omnívoros, ¿verdad? Ellos son omnívoros porque pueden comer de aquí y pueden comer de aquí. Pueden comer plantas o pueden comer animales. Y el cuarto nivel va a estar ocupado por consumidores terciarios, que también van a ser omnívoros y depredadores. El ser humano estaría por aquí, por el cuarto nivel o por el quinto nivel si hubiera consumidores cuaternarios. Y por ahí nos mencionan a los descomponedores. Ya les dije, a veces pueden aparecer aquí abajo, a veces pueden aparecer aquí arriba. Pero en las pirámides lo que es importante es reconocer, igual que en la cadena, cuál nivel está ocupado por cuáles organismos. Otro tipo de pirámide es la pirámide de biomasa. La biomasa es la masa de los organismos vivos. Por ejemplo, la masa que tiene un árbol o la masa que tiene un insecto o un animal. Eso quiere decir biomasa. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer una pirámide de biomasa? Porque me van a hablar de niveles y por ejemplo me van a decir el nivel de los productores tiene 1000 kilogramos. El nivel de los herbívoros tiene 100 kilogramos. Los consumidores secundarios tienen 10 kilogramos y los consumidores terciarios tienen 1 kilogramo. Eso es la masa. Entonces, los productores siempre van a tener la mayor cantidad de masa y de ellos depende todo lo demás. Aquí generalmente se va a ir reduciendo en un 10%. Si aquí habían 1000 kilogramos, aquí va a haber el 10% de eso, solamente 100. Y si aquí habían 100 kilogramos, aquí van a haber 10. Generalmente esa es la estabilidad del ecosistema. Es muy parecido a lo que le vamos a llamar ley del diezmo. Pero la ley del diezmo se relaciona directamente con la energía, que es la pirámide que vamos a ver a continuación. Las pirámides de energía yo las voy a reconocer porque me pueden hablar de julios. Esta J sirve para representar energía. Entonces me dicen 10.000 julios, 1000 julios, 100 julios y 10 julios, ¿verdad? 10%, 10%, 10%. Y el sol había dado 1 millón de julios de energía solar. Y aquí también me pueden hablar de calorías o kilocalorías. Cuando me hablan de calorías, me están hablando de energía también. Entonces reconozcan, si les hablan de julios o de joules, les están hablando de energía. O si les hablan de calorías o de kilocalorías, también les están hablando de energía. Entonces nos vamos a encontrar ahora un concepto que ya lo habíamos visto por ahí, que se llama biomasa. La biomasa es todo el material orgánico procedente de plantas y animales. Todo lo que procede de organismos vivos le vamos a llamar biomasa. Y aquí es muy importante reconocer dos conceptos. En primer lugar, la productividad primaria. La productividad primaria es todo lo que proviene de los organismos productores. En el caso de los ecosistemas, para nosotros los organismos productores van a ser las plantas. Entonces la productividad primaria es toda la energía almacenada por los organismos fotosintéticos, es decir, toda la energía que han almacenado las plantas. Es, por ejemplo, tomar los árboles y calcular cuánta masa tienen, cuánta masa tiene el tronco, las ramas, los frutos, etc. Todo eso sería parte de la productividad primaria. Y cuando me hablan de productividad secundaria, me están hablando de todos los demás niveles. Es decir,
cuánta biomasa van a tener los consumidores primarios, los secundarios, los terciarios, etc. Esa es la diferencia entre los dos tipos de productividad. La productividad primaria es toda la biomasa de las plantas, toda esa energía que está ahí acumulada. Y la productividad secundaria es toda la biomasa de los demás niveles, a partir del consumidor primario, secundario, terciario, etc. La productividad primaria yo la voy a dividir en dos. Va a tener dos divisiones principales. En primer lugar, la productividad primaria bruta y en segundo lugar, la productividad primaria neta. ¿Qué es la productividad primaria bruta? La productividad primaria bruta es toda la energía que, por ejemplo, un árbol consiguió fijar en su estructura. Toda la energía que fijó, ¿verdad? Tomándola del sol y produciendo la fotosíntesis, produciendo células, produciendo frutos, produciendo todo lo que necesita para su subsistencia y todo lo que está ahí guardado. Todo eso es productividad primaria bruta. Y la productividad primaria neta es lo que queda disponible para los demás niveles tróficos. Entonces, cuando un árbol fija la productividad primaria bruta, va a necesitar gran parte de eso para sus procesos, ya sea la respiración celular para producir energía o para llevar a cabo otro tipo de procesos. Por ejemplo, si el viento le arrancó una rama, necesita sanarse, va a ocupar energía para que los tejidos sanen. Y todo eso se va a gastar, ¿verdad? Todo eso lo va a consumir el árbol y va a ser energía que ya no va a estar disponible para los demás niveles tróficos. Entonces, productividad primaria bruta es toda la energía que capta el árbol y la productividad primaria neta es la energía que va a quedar disponible para los siguientes niveles tróficos. Y luego tenemos la productividad secundaria que ya habíamos hablado, que es la biomasa producida por los consumidores o por los descomponedores. Todos los demás niveles de la cadena alimenticia o de la pirámide alimenticia se van a ubicar en la productividad secundaria. Y el nivel de los productores es el que va a estar ubicado en la productividad primaria. Estas son las leyes que rigen los ecosistemas. En primer lugar, la ley de Lavoisier. Y luego tenemos las leyes de la termodinámica, que son la primera ley y la segunda ley. Y finalmente la ley del diezmo ecológico. ¿Qué es la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier nos dice que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Es una de las leyes fundamentales de todas las ciencias naturales. Se resume con la célebre frase: la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y un ejemplo de esa ley es una reacción química. Si yo en el laboratorio tengo óxido de mercurio y lo hago reaccionar, esta flechita lo que me marca es qué había antes y qué hay después de la reacción química. Entonces, yo antes de la reacción química tengo 100 gramos de óxido de mercurio y después de la reacción química tengo que tener 100 gramos de lo que haya aparecido, ¿verdad? Después de la reacción. Siempre tienen que haber 100 gramos. Eso es lo que se llama la ley de conservación de la masa. La masa no se crea, no se destruye, no va a aparecer más masa en esta parte, no va a aparecer menos masa, sino que siempre tiene que ser la misma masa. 93 más 7 gramos son 100 gramos, que es igual a estos 100 gramos. Y algo muy importante es que la ley de Lavoisier me habla de masa. La ley de Lavoisier me habla de la masa, ¿verdad? De gramos, de kilogramos. La primera ley de la termodinámica es muy parecida, pero me habla de energía. Dice, primera ley de la termodinámica, ley de la conservación de la energía. Establece que la energía puede transformarse de una clase en otra, pero que nunca se crea o se destruye. La energía del universo permanece constante. Entonces es muy parecida a la ley de Lavoisier. Pero Lavoisier me habla de masa y la primera ley de la termodinámica me habla de energía. Y importante notar esa diferencia ahí para recordarla.
Y luego la segunda ley de la termodinámica lo que me dice de forma muy general es que cuando la energía pasa de un nivel a otro, cuando la energía va pasando de un nivel a otro, se va perdiendo una parte en forma de calor. Entonces, cuando pasa del nivel de los productores a los consumidores primarios, se pierde una parte en calor. Ese calor se va a la atmósfera. Y cuando pasa al siguiente nivel se pierde una parte en forma de calor. Y se pierde y se va a otra parte en forma de calor. Entonces, más o menos, eso es lo que me hablan las leyes de la termodinámica. La primera ley me dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que la energía del universo siempre permanece constante. Y la segunda ley lo que me indica es que cuando la energía pasa de un nivel a otro, se va disipando en forma de calor. Y aquí tengo un ejemplo, que por aquí entonces ya entraría la relación con la ley del diezmo ecológico. Yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de julios de energía solar que entran a las plantas. Las plantas solamente captan el 1%. De 1.000.000 de julios de energía solamente captaron 10.000 julios. Y a partir de aquí se va a comenzar a cumplir la ley del diezmo, porque lo que va a ir pasando de un nivel a otro es apenas el 10% de la energía, que eso es lo que me dice la ley del diezmo ecológico. De un nivel a otro apenas pasa un 10%, ¿verdad? De los productores a los consumidores primarios apenas pasa un 10% de la energía que está acumulada, y de los consumidores primarios a los consumidores secundarios apenas pasa un 10%, y cada nivel que suba apenas va a haber un 10%. Por eso en cada nivel hay menos individuos, porque la energía se va disminuyendo hasta que desaparece. No desaparece del mundo o del universo, sino que desaparece de la cadena. Se va disipando y apenas va pasando un 10% de un nivel al otro. Esa es la ley del diezmo ecológico. Y una forma en que me representan la ley del diezmo es esta, que de un nivel al otro va pasando un 10%. De los autótrofos a los herbívoros apenas pasa el 10% de la energía que estaba en el nivel. De los herbívoros a los carnívoros del primer nivel apenas pasa un 10%. Y ahí apenas va llegando un 10%, ¿verdad? En cada nivel apenas va llegando el 10% de lo que había. Básicamente eso es lo que me hablan las leyes que rigen los ecosistemas. Implicación de las acciones humanas. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de impacto ecológico. El ser humano altera las cadenas alimenticias por expansión de zonas urbanas, contaminación, sobreexplotación y otros factores. De esa forma es que el ser humano impacta a los ecosistemas o impacta a la ecología, reconstruyendo, tomando grandes campos para producir agricultura a nivel comercial, contaminando, sobreexplotando especies. Así es como el ser humano ha impactado los ecosistemas. Luego tenemos dos conceptos que tienen que aprender a no confundirlos. En primer lugar tenemos biomagnificación o amplificación biológica, esto es lo mismo. Y en segundo lugar tenemos bioacumulación. ¿Qué es la biomagnificación? La biomagnificación es el traspaso o la transferencia de contaminación o de productos contaminantes a lo largo de la cadena alimenticia. Entonces, los productores se contaminan, el consumidor primario viene y come del productor y se contamina, el consumidor secundario se contamina comiéndose al consumidor primario y el consumidor terciario se contamina comiéndose al consumidor secundario. Y la contaminación va pasando a través de los diferentes niveles de la cadena o de la pirámide. Eso es lo que se llama biomagnificación o amplificación biológica. En cambio, cuando yo hablo de bioacumulación, es por ejemplo un pez que vive muchos años en el mar y como habita la misma zona y el agua está contaminada, él comienza a absorber
gran cantidad de contaminantes y los va adhiriendo a su tejido, y a través del tiempo, a través del paso de los años, cada vez va a estar más contaminado. Sí, eso es lo que se llama bioacumulación. Es el mismo organismo que a través del tiempo va aumentando sus niveles de contaminación. En cambio, la biomagnificación es como la contaminación pasa a través de los niveles de la cadena alimenticia. Muy importante que ustedes diferencien estos dos conceptos. Y luego tenemos eutrofización, que en la eutrofización van a venir dos actores principales, que son el nitrógeno y el fósforo, que el nitrógeno y el fósforo vienen en los fertilizantes que se utilizan a nivel industrial. Esos fertilizantes que vienen en sacos, ¿verdad? Que vienen bolillas de diferente color, cuando se utilizan en exceso, las lluvias lavan ese exceso y lo van transportando hasta que llegan a las quebradas, llegan a los ríos, y finalmente lo que hacen es producir eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Que las aguas se van a llenar de nitrógeno y fósforo, y eso va a provocar que crezcan grandes cantidades de algas, y esas algas van a bloquear la entrada de oxígeno y la entrada de luz al agua, porque va a crecer una gran capa verde sobre el agua. Eso es lo que se llama eutrofización. Por ahí un poquito más adelante volvemos a hablar de este concepto, pero es muy importante que ya lo tengan claro. Ahora nos ubicamos en el ejercicio número 51 de la prueba en la que estamos trabajando y nos indica: a continuación, se describen conceptos comúnmente utilizados en investigación para describir la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. 1. Serie de organismos a través de los cuales se transfiere la energía de forma lineal, donde cada organismo se alimenta del precedente y es el alimento del que le sigue. 2. Diagrama que representa en conjunto las cadenas alimentarias. 3. Esquema con el cual se indica la energía contenida en los diferentes niveles tróficos de un ecosistema. ¿Cuál de los conceptos anteriores corresponde al de red trófica? Entonces tengo que buscar el concepto de red trófica. El número 1 me habla de que la energía se transfiere en forma lineal. Forma lineal. Ese es el concepto de cadena alimentaria. Entonces yo lo descarto porque lo que ocupo es la red. Y la número 2 me habla de un diagrama que representa un conjunto de cadenas alimentarias, que básicamente ese es el concepto de la red trófica. Es un conjunto de cadenas alimentarias. Recuerdan que no hay un orden, sino que un individuo se relaciona con muchos individuos que están ahí presentes, y así es como ocurre en la naturaleza. En este caso, el concepto de red alimentaria o red trófica se estaría en el número 2. Y el número 3 me dice esquema con el cual se indica la energía contenida en los diferentes niveles tróficos de un ecosistema. En este caso, el número 3 habla de una pirámide de energía, que ya hace un ratito la estudiamos. Pregunta número 52. El siguiente texto se refiere a dos tipos de organismos según fuentes documentales sobre la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. 1. Las plantas producen glucosa a partir de la luz solar. 2. Algunas bacterias emplean la energía química que se encuentran en ciertas sustancias como el amoníaco para crear compuestos orgánicos. Ambos organismos se encuentran en la base de las cadenas tróficas. Los organismos que se describen en el anterior texto en orden respectivo se clasifican como... Ok, entonces tenemos dos ejemplos. En primer lugar, los fotosintéticos, que producen glucosa a partir de la luz solar.
Y en segundo lugar tenemos los quimiosintéticos, que son bacterias que emplean energía química para crear compuestos orgánicos, que son los azúcares que les permiten vivir. Estamos hablando de organismos quimiosintéticos. Entonces, el primero sería fotosintetizador y el segundo sería quimiosintetizador. Estos son los conceptos que ustedes deben diferenciar, ¿verdad? Organismos fotosintéticos y organismos quimiosintéticos. Ahí en ese ejercicio se puede ver la diferencia. Ahora analicemos. El número 1 dice autótrofo. Bueno, ambos son autótrofos. Estos son los dos ejemplos de autótrofos. Entonces con solo eso queda descartado. Y el número 2 dice heterótrofo. Heterótrofo es a partir del consumidor primario. Los heterótrofos son los que necesitan comer, buscar alimento, ¿verdad? A partir de los consumidores primarios, por ejemplo el consumidor primario que come de las plantas y el consumidor secundario que come el consumidor primario, etc. Ellos necesitan comer, ir a buscar el alimento. Los autótrofos, como el fotosintetizador y el quimiosintetizador, ellos son capaces de crear su propio alimento. Nunca van a ser heterótrofos. Y luego tenemos en la opción C, coprófago y detritívoro. Recordemos que ellos son los que tienen que ver con el final de la cadena, que son los descomponedores. Cuando nos decían de las moscas, los hongos, las bacterias, estos dos son ejemplos de los descomponedores. Ya cuando toman la materia que cae al suelo y comienzan a descomponerla en elementos químicos. Pregunta 53. Analice la siguiente pirámide trófica y nos dan un ave rapaz. El ave rapaz es como el gavilán que anda cazando lo que aparezca, una araña, un saltamontes y el pasto. Según la pirámide trófica anterior, ¿cómo se clasifican los organismos identificados con el número 1 y número 2 respectivamente? Entonces sería el 1 el pasto y el 2 sería la araña. Comencemos desde la base. El pasto sería el organismo productor, que es la base de toda pirámide alimenticia. El número 2, el saltamontes, sería un consumidor primario. En el nivel 3, ¿verdad? Marcado con el número 2, sería el consumidor secundario. Y en el nivel 4, que no está marcado, ¿verdad? En el último nivel, sería un organismo consumidor terciario o consumidor de tercer orden. Pero me preguntan por el 1, que sería el pasto, el productor, y por el 2, que sería un consumidor secundario. Entonces la respuesta sería la opción A. El 1 es productor y el 2 es consumidor secundario. Pregunta 54. A continuación se describen organismos y sus relaciones tróficas en los ecosistemas. Al inicio de una cadena trófica se encuentran organismos que se encargan de fijar el carbono a la materia viva. La relevancia de estos organismos es que representan el punto de partida en la transferencia de materia y energía a través del ecosistema, mientras que al final de dichas cadenas están los hongos y bacterias, los cuales realizan el proceso inverso, es decir, transforman la materia orgánica en inorgánica. Según la información anterior, ¿cómo se clasifican los organismos que se encuentran al inicio y al final de las cadenas tróficas, respectivamente? Ok, aquí me hablan. Al inicio de una cadena trófica se encuentran organismos que se encargan de fijar el carbono a la materia viva. Eso es la fotosíntesis, la fijación del carbono con la energía solar, ¿verdad? Esto es fotosíntesis. Y al final me hablan de organismos que transforman materia orgánica en inorgánica, ¿verdad? Toman la materia que cae al suelo y ayudan a que se descomponga hasta que al final solo quedan los elementos químicos, que los elementos químicos sería la materia inorgánica, que es la que va a servir como fertilizante para las plantas o como abono. Entonces, en el primer caso me hablan de organismos productores
Y en el segundo caso me hablan de organismos descomponedores. La respuesta de esta pregunta sería la opción B. Para responder los ítems 55 y 56, considere la siguiente información sobre las implicaciones de las actividades humanas en los ecosistemas. El uso de sustancias químicas en la agricultura puede hacerse con el fin de acelerar el crecimiento de las plantas en los cultivos. Estas sustancias muchas veces son arrastradas hasta cuerpos de agua, alterándolos. Esto ocurre debido a que las sustancias químicas pueden provocar un exceso de nutrientes en los humedales, llevando a un crecimiento desproporcionado de las poblaciones de algas. Las algas al morir aumentan la descomposición, provocando que se agote el oxígeno que necesitan otros organismos para sobrevivir. Así se alteran los diferentes niveles tróficos y por lo tanto la integridad de los ecosistemas. ¿Cuál es el nombre de la alteración humana que se describe en el texto anterior? Entonces me están hablando de los fertilizantes, ¿verdad? El uso de sustancias químicas en agricultura que viajan hasta los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son ríos, lagos, humedales. Y luego a partir de aquí se altera. Viene un proceso donde van a crecer muchas algas y luego van a comenzar a morir. Y esa materia en descomposición va a impedir que llegue la luz al agua, pero principalmente va a impedir que el agua esté oxigenada. Deja el agua sin oxígeno. Entonces altera todo el ecosistema que dependía del oxígeno y de que entrara luz, ¿verdad? Ahí nos están hablando claramente del concepto de eutrofización. Y recordemos que los elementos químicos que se relacionan directamente con la eutrofización son el nitrógeno y el fósforo, que son base de los sacos de fertilizante que se utilizan en agricultura masivamente. Pregunta 56. A partir de la misma lectura que realizamos en el ejercicio anterior, nos dice, según la información presentada anteriormente, se puede concluir que los agroquímicos, opción A, causan la muerte de los seres acuáticos al no poder respirar. Opción B, mejoran las condiciones para una variedad de organismos. Y opción C, enriquecen los humedales llevando a un aumento de la biodiversidad. Ok, entonces la eutrofización es grave porque deja el agua sin oxígeno, causando la muerte de los seres acuáticos al no poder respirar, ¿verdad? Entonces lo que dejan es un montón de algas pudriéndose sobre la superficie del agua y un montón de organismos muertos dentro del agua por falta de oxígeno. Pregunta número 57. Lea el siguiente texto relacionado con el reciclaje de los nutrientes. El reciclaje de los nutrientes en los ecosistemas naturales es el mismo que se da en el proceso de compostaje en los sistemas agrícolas, siendo los seres vivos los que contribuyen a que las sustancias se degraden y continúen circulando a través de los organismos. Así, los hongos y bacterias transforman los restos de plantas en sustancias que podrán ser utilizadas por los seres autótrofos, los cuales a su vez las transforman en otros compuestos que se irán transfiriendo en la cadena. Según el texto anterior, se puede afirmar que los hongos y bacterias son organismos y comencemos a analizar. Opción A me dice consumidores que elaboran compuestos químicos complejos. Bueno, en el caso de los hongos son consumidores. Los hongos entran dentro del grupo de los heterótrofos porque ellos no producen su propio alimento, sino que deben buscar alimento para sobrevivir. Sin embargo, vean la explicación que me dan de los consumidores. Dice que los consumidores elaboran compuestos químicos complejos y eso es falso. Los que elaboran compuestos químicos complejos son los productores, principalmente las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Por eso yo descarto esta opción. Luego, opción B, productores,
que asimilan los restos de las plantas a su biomasa. Eso es falso, ¿verdad? Los que asimilan restos de plantas son los consumidores. Los productores elaboran compuestos químicos complejos, como azúcares, por ejemplo. Entonces lo descarto. Además, los hongos no son productores. Algunas bacterias sí son productoras, las que se llaman cianobacterias o algas azul verdosas. Son productoras porque ellas pueden realizar fotosíntesis. Sin embargo, la definición que me dan es falsa, ¿verdad? Y ahora me dice desintegradores. Hongos y bacterias, ambos son desintegradores, ambos entran en el final de la cadena alimenticia. Por eso la opción C es correcta. Me dice que los desintegradores que convierten materia orgánica en inorgánica. Entonces, como vimos hace un rato, ellos toman, por ejemplo, un tronco de un árbol y lo comienzan a descomponer hasta que al final dejan carbono, dejan hidrógeno y dejan oxígeno para que las plantas lo utilicen, y algunos otros elementos químicos que estén presentes en el cuerpo del árbol, ¿verdad? Ese es el trabajo de los desintegradores. Ya cuando veamos un poquito del compostaje en la última lección, entonces vamos a profundizar un poquito más. Y aquí están los ejercicios recomendados. Estamos en el tema número 12. Y aquí les dejo de la práctica 2, ejercicios del 13 al 28. De la práctica 3, del 45 al 50. De la práctica número 4, del 45 al 50. Y de la práctica número 5, del 51 al 55. Ahí les queda bastante para que practiquen los conceptos que estudiamos en este centro número 7. Bueno, jóvenes, llegamos hacia el final del centro número 7. Si tienen alguna duda de los conceptos que vimos, me escriben y apenas tenga tiempito yo les respondo con mucho gusto. Hagan los ejercicios que les recomendé. Al final les dejo, como siempre, algunas preguntas para que repasen sobre los conceptos que vimos, o si les cuesta responder, ¿verdad? Entonces revisar los apuntes que quedaron por ahí para que ya vaya quedando todo aclarado. Que el Señor los ilumine. Aprovechen el tiempito de estos días y nos vemos en el próximo centro.